Ustedes saben que hace 2 domingos atrás yo empecé un tema referido a que el cielo gobierna. El cielo gobierna, y esto fueron palabras del profeta Daniel al rey Nabucodonosor, un rey altivo, un rey soberbio. Y él le dejó claro que él iba a poder después llegar a tener nuevamente el reinado, cuando él reconociera que el cielo gobierna, que es Dios el que tiene toda autoridad, todo dominio, que es absolutamente Él, el único que puede y hace todas las cosas. Y hemos pasado por un montón de pasajes bíblicos estos domingos. El domingo pasado hablé la importancia y la relación que hay entre que el cielo gobierna y Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que esto es aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito, hermanos. Y dijimos el domingo pasado que esta palabra y el reconocer que Dios reina es para aquellos que aman a Dios. Y la pregunta es si amamos a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Jesucristo dijo, si me amáis, me obedecerán. Así de sencillo, así de complejo, así de difícil. Y hermanos, en esta mañana yo quisiera hacer esta penúltima parte de estos estudios que continuaré, Dios mediante, el primer domingo de febrero. El domingo próximo habrá otro hermano predicando aquí. Pero yo quisiera en esta tercer parte ver ¿qué lugar tiene Satanás en todo esto? ¿Por qué? Porque mucha gente malinterpreta algunos pasajes bíblicos, como vamos a ver en esta mañana, y si bien nosotros no le vamos a dar mayor entidad a Satanás de la que realmente merece, tampoco queremos ignorarlo, tampoco queremos dejarlo pasar de largo. El Señor nos enseña a través de su palabra que tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando, tenemos que saber de que hay maquinaciones que vienen de parte del diablo. Y yo quisiera hablar un poquito, esto llevaría mucho tiempo, hay muchas cosas que dice la palabra de Dios sobre el diablo y de sus nombres y de sus acciones, pero yo quisiera dar un pequeño, podríamos decir así, resumen de algunos datos importantes que debemos saber para que nosotros entendamos qué parte ocupa Satanás en este tema de que el cielo gobierna y si es Dios el que reina verdaderamente. Para empezar tenemos que decir, hermanos, que el diablo es un ser creado. Originalmente fue un ángel hermoso que Dios creó. Ángel significa mensajero. Y Dios creó millones de ángeles en el primer día de la creación, antes de la formación de todo lo que después seguiría, porque dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice acá la palabra de Dios de Éxodo que el Señor hizo los cielos y todo lo que en ellos hay. Y el apóstol Pablo confirma esto en Colosenses 1:16 y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, en Jesucristo, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Por lo tanto, empezamos sabiendo que Satanás es un ser creado y está bajo el Creador. Y esto es importante para que lo entendamos, hermanos. Para que podamos entender, como yo leí en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 5 en adelante, que nosotros estamos comprometidos a derribar todo argumento que se levanta contra esto, hermanos. Todo lo que me dice Dios, de lo que yo soy, de lo que yo debo ser en Él, debe derribar cualquier pensamiento y cualquier altivez que se levanta por encima de esto. Porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, dice el apóstol Pablo. Y hoy vamos a entender algunas cosas que Dios puso en mi corazón y de las cuales yo mismo batallo, yo mismo lucho, pero Dios sabe y conoce mi corazón y sabe lo que yo quiero ser delante de Él y para Él. Es importante también
que entendamos que los ángeles alababan a Dios desde el principio, antes de que se hiciera todo lo que después se iba a crear. Dice Job en el capítulo 38, y ahí uno puede leerlo, es un capítulo un poco largo, pero ahí está toda la información de la tremenda grandeza y soberanía de Dios, y entonces Job empieza de alguna forma a racionalizar con Dios, y Dios le dice allí: ¿dónde estabas cuando yo hice la tierra, cuando yo estuve creando todo? ¿Dónde estabas? Y él dice en un versículo, el versículo 7, dice: ¿dónde estabas cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y cuando él está diciendo esto, él dice que esos seres angelicales llamados también estrellas del alba y los hijos de Dios, fueron testigos de la creación de la tierra y se regocijaron por la gloria, el poder y la sabiduría de Dios en la creación. Se regocijaron, alababan. También nos enseña la Biblia que hay distintas categorías dentro de lo que Jesús y obviamente la Trinidad hicieron de parte de Dios: ángeles, querubines, arcángeles, serafines, seres vivientes, distintas autoridades. Algo más, los ángeles fueron creados, hermanos, para servir a los creyentes. Dice Hebreos 1:14, y refiriéndose a los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por supuesto, nosotros sabemos que después de la caída, una tercera parte de esos ángeles siguieron a Satanás en esa rebelión, y por supuesto, esos ángeles que están rebelados contra Dios no son precisamente los que nos sirven, son los que justamente nos molestan, los que tratan de impedir nuestro desarrollo, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Ahora, es importante que sepamos algunas cosas, hermanos. Como dije antes, no es todo, pero es algo de lo que debemos saber sobre la persona del diablo y que tiene distintos nombres también. Bueno, la palabra diablo significa falso acusador o calumniador. También se lo conoce como Satanás. Satanás significa adversario. Y este nombre indica la naturaleza esencial de Satanás, que es el enemigo de Dios y, por supuesto, de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios ama. Es el enemigo. Además hay muchísimos nombres, no voy a mencionar todos los que tiene o se los conoce, y títulos. Por ejemplo, en la Biblia se lo conoce como la serpiente antigua, el engañador, padre de mentira, ángel de luz, mentiroso, príncipe de este mundo, el Dios de este siglo y muchísimos más. Y esto es importante que pensemos, hermanos. Satanás tiene poder sobre cada persona no nacida de nuevo. Satanás tiene poder sobre cada persona no nacida de nuevo. Y vamos a ver cómo la Biblia nos dice todo esto. Pero tenemos que saber, sobre todas las cosas, que Satanás no es soberano, el diablo no es soberano sobre la creación de Dios. Como dije antes, él mismo fue creado. Y aunque muchas cosas no podemos entender, y gracias a Dios que no la entendemos porque no somos Dios, no sabemos cómo fue ese momento de la rebelión, siendo que todo era perfecto, cómo fue que hubo una rebelión, cómo entró el pecado en este ser, no lo sabemos. Y hay cosas que obviamente Dios no las ha sacado a luz, y nosotros no tenemos que preocuparnos si no la entendemos porque no somos Dios. Ahora, volviendo a lo que dije hace un momento sobre que hay algunas frases mal interpretadas, es importante que veamos algunas cosas, hermanos. Jesús en Juan 12:31 dice lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Es importante entender que la palabra mundo aquí, cuando Jesús se expresa, no se refiere al mundo físico, sino al sistema pecaminoso. Indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, sobre las opiniones,
sobre las metas, sobre las esperanzas y sobre los distintos puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia, hermanos, también alcanza las filosofías del mundo, la educación, la política, los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones. Están todas bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Por eso, como dije yo antes, Él tiene poder sobre cada persona no nacida de nuevo. Y ahí podemos entender cuando la Biblia por ahí nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Pero qué mundo está bajo el maligno? Ese mundo que está influenciado por el control de Satanás en distintas áreas de la vida. 2 Corintios 4:4 Pablo lo llama el Dios de este siglo. Dice allí la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2:2. Él es el príncipe de este mundo. Como dije recién, en Juan 12:31, así lo llamó el Señor Jesucristo. Estos títulos y muchos otros que aparecen nos indican las capacidades de Satanás, hermanos. Ahora, afirmar, por ejemplo, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es decir, que de alguna manera él gobierna el mundo y las personas que lo habitan, como dije antes, están bajo su control. Todos aquellos que no han nacido de nuevo, todos aquellos que no han sido perdonados, justificados, santificados, glorificados por la obra del Señor Jesucristo. Sí, un creyente puede ser indudablemente molestado, porque dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, este reino malvado, conocido como el aire, podría ser un lugar específico, una ubicación real, pero también podría ser un sinónimo del mundo, como dijimos recién, de todo ese sistema de influencia que está teniendo Satanás sobre aquellas personas que no son salvas, sobre aquellas personas que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, Él le ha dado dominio a las personas sin Cristo. Le ha dado autoridad a aquellas personas que son incrédulas en Jesucristo. Y es interesante porque cuando uno ve la tentación de Jesús, Satanás le ofrece a Jesús los reinos. Le ofrece los reinos de este mundo. Obviamente que allí hay una, podríamos decir así, una representación visionaria, porque evidentemente por más alto que fuera el pináculo donde estaban parados o el monte donde estaban no se podía ver todo, pero le mostró seguramente en una visión, en una representación, que él tenía el gobierno de todos los reinos. Pero hay algo que no le mostró, el pecado que estaba en esos reinos. Porque esos reinos están bajo el control de Satanás. El hombre sin Cristo, el hombre que está condenado, dice la palabra de Dios. Ahora es importante que para nosotros entendamos esto, mis hermanos. Los creyentes ya no están bajo el imperio de Satanás. Los creyentes en Cristo Jesús ya no están bajo el imperio de Satanás. Quisiera leerles Colosenses, capítulo 1 y versículo 13, donde dice allí la palabra de Dios, el cual, refiriéndose a Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos sacó, hermanos, del poder de Satanás, nos sacó del poder del maligno y nos ha trasladado al reino de Jesucristo. Por lo tanto, mi hermana, mi hermano, tenés que tener la seguridad, si Cristo es tu Salvador, es tu Señor, que ya no estás bajo el poder de Satanás. Ya no estás bajo el poder de Satanás. Lo afirma Pablo aquí en Colosenses. Por otro lado, los incrédulos están cautivos del lazo del diablo, como nos dice 2 Timoteo 2:26, y están bajo el maligno, como nos dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:19.
Y aún más, en Efesios 2:2 dice que aquellos que no conocen a Cristo están bajo esclavitud de Satanás. Pero nosotros, desde el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido trasladados, porque estábamos como el resto, hermanos, estábamos bajo el dominio de Satanás, bajo el control de Satanás. Hemos sido trasladados de ese reino de Satanás, de oscuridad, de maldad, de pecado, al reino de su amado Hijo, dice acá, al reino de Jesucristo. Por eso la importancia de la muerte de Jesucristo. Por eso hoy lo recordamos y decíamos que Jesús no quiso darle ninguna señal al pueblo de Israel, sino la señal de la cruz, porque solamente a través de la cruz y del sacrificio de Cristo las personas pueden ser trasladadas de ese reino de maldad, de ese reino de condenación, de infierno eterno, al reino de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro método, no hay milagro, no hay nada. Solamente la cruz de Cristo es la que nos separa, nos saca de ahí. Ahora, Satanás utiliza métodos engañosos, hermanos, e incluye promover filosofías falsas en el mundo, filosofías que ciegan al incrédulo de la verdad. Las filosofías de Satanás son fortalezas, como decíamos antes, que encarcelan a la gente y ellas necesitan ser liberadas por el Señor Jesucristo. Por eso el pasaje que yo leí en mi oración de 1 Corintios 10, versículo 5 en adelante, él dice allí que nosotros ya no militamos en la carne, ya no somos del antiguo reino, ya no somos del reino de Satanás, como le dijo el Señor Jesucristo a aquellos fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo y las cosas que vuestro padre hace, ellas quieren hacer ustedes. Nosotros hemos sido cambiados a través del nuevo nacimiento y de nuestro amor y nuestra pasión por el Señor Jesucristo. Lo hemos cantado, que realmente nosotros debemos apasionarnos por Él, porque ya pertenecemos a Él, ya no pertenecemos más al otro reino. Ahora, un ejemplo de esas filosofías, hay muchísimas que podríamos hablar, es esta que muchas veces se ha introducido, y a través de la historia, en la gran mayoría, que a través de un acto o de ciertos actos podemos ganar el favor de Dios. En casi todas las religiones falsas, el merecer el favor de Dios o ganar la vida eterna es un tema predominante. Sin embargo, claramente ganar la salvación por obras es contrario a la revelación de la palabra de Dios. Y la vida eterna es un regalo, hermanos. La vida eterna es un regalo, como nos dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Y por supuesto, ese regalo está disponible a través de Jesucristo y solo por Él, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el regalo. Sin embargo, Satanás ha engañado a la gente, haciéndole creer que a través de las obras, del buen comportamiento, de ser buenos ciudadanos, de ser buenos vecinos, de pagar los impuestos, de ser bueno con el prójimo, de hacer obras, eso va a ganar el favor de Dios, y Dios dice: eso lo aborrezco. Por eso murió Jesucristo, hermanos. Si fuera así de fácil, que con nuestras buenas acciones ganamos el favor de Dios, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino a dar su vida? ¿Para qué vino a hacer la obra de salvación por nosotros? Entonces, nosotros como hijas e hijos de Dios, hermanos, debemos saber, como dijimos el domingo pasado, debemos saber, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos. Y esto, erradica la postura de que debemos sentir, de que es una cuestión de emociones, de sentimientos. No, es una cuestión de certeza. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces nosotros sabemos, no escuchamos a Dios, no lo vemos a Dios, pero creemos que Él está trabajando todo el tiempo, como lo dijimos el domingo pasado.
Él está trabajando todo el tiempo. Y está trabajando a nuestro favor, hermanos. Cuántas cosas que no vemos, de las cuales Dios nos ha librado. Y nos libra cada día, quizás al cruzar una calle. A veces, la demora en el tránsito, del cual uno se queja, y a lo mejor hay una cola o pasó algo y uno se queja, quizás Dios lo permite para evitarnos algo que no hubiera pasado si no había eso. Y allí están sus ángeles defendiéndonos, cuidándonos, haciendo que realmente puedan ayudarnos en cada cosa que nosotros vivimos. Y nosotros debemos recordar, hermanos, como dijimos la vez pasada, que Dios reina y está en absoluto control de todo y de todos. ¿De todos quién? De todos los que aman a Dios y ya no están bajo el dominio de Satanás, sino de nuestro Padre Celestial. Ahora, en esta segunda parte, en estos minutos, pocos minutos que tengo, quisiera hablar de otra verdad que es importante, y vamos a ir al Salmo 97. Ya le dimos un poco de espacio a saber de Satanás, ahora vamos a saber del Dios soberano. Salmo 97. Dice así el primer versículo de la palabra de Dios: Jehová reina. Qué afirmación contundente, hermanos. Jehová reina, punto y coma. ¿Alguien lo duda? Después dice: regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, hermanos. Hermanos, y ahora quiero hablarles de vivir en alegría. Vivir en alegría, hermanos. Y un día vamos a tratar el tema del gozo del Señor. Filipenses es una carta que habla del gozo y realmente nosotros como cristianos debemos recuperar el gozo, debemos tener alegría. Eso no implica que pasemos por dificultades, por malos momentos, pero el cristiano tiene que ser una persona que busque tener alegría, que tenga esa alegría. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué? Dice acá la palabra de Dios: regocíjese la tierra, regocíjese la tierra. Es decir, este es un llamado a que toda la creación se regocije, a que toda la creación, que todo lo creado debe alegrarse. ¿Por qué? Porque Dios reina. Dios es tan inmenso que Él tiene todo el control, mis hermanos. Todo el control. Sí, hoy estamos viendo, como dice la palabra de Dios, que la creación está siendo afectada, está con dolores de parto, está gimiendo por causa del pecado del hombre, y el hombre empieza a hablar del tema climático, ¿no? Sí, es un tema que debemos abordar y hay que cuidar el planeta. El planeta está bajo el control de Dios y todo lo que está pasando no solamente es consecuencia del pecado del hombre, sino porque Dios tiene el control para hacer que esto pase, para mostrar su poder, para mostrar su dominio. Nada se le escapa a Dios, por más que los genios del mundo se junten y vean cómo van a trabajar por el cambio climático, solamente Dios tiene el control, solamente Él puede realmente controlar todo. Y Él dice acá que la tierra debe alegrarse. ¿Por qué? Porque las aves y los animales, dice el Salmo 104, reciben su ración diaria, hermanos. Es maravilloso el Salmo 104, cuando pueden leerlo, ahí habla de muchos animales y cómo Dios los cuida y cómo Dios los defiende y cómo Dios les provee y cómo Dios les da. Y nosotros a veces no entendemos estas cosas, pero aún Dios se ocupa de todos aquellos que son su creación. Las aves, los animales reciben su ración diaria. Y la tierra también debe alegrarse porque Dios es el que hace germinar todo, hermanos. Nosotros vemos que, está bien, el hombre ha inventado un montón de cosas ahora para multiplicar los procesos de los cultivos y demás, pero es Dios el que hace que la tierra pueda dar sus frutos, porque está todo bajo su control. Y nosotros, los cristianos, más que ninguna otra persona, debemos vivir vidas alegres. ¿Y por qué? Porque Dios reina.
No pasa nada en este mundo fuera de su control soberano, nada. No hay enfermedad, aflicción, problemas, crisis económica, injusticia que no esté bajo su control y que Él no pueda anular o desviar para el bien de sus hijos, hermanos. Nada. Nada. No tenemos tiempo para ver cómo en la Biblia hay muchos casos donde la providencia de Dios, del cual vimos algo el domingo pasado, obró en situaciones donde no había ninguna relación posible para el desenlace que tuvieron. Pensemos en José, simplemente un par de menciones rápidas en José. La palabra de Dios dice que sus hermanos lo vendieron y fue llevado a Egipto. Pero Dios tenía un propósito salvador a través de José. Es decir, fue Dios el que lo llevó a Egipto, porque él iba a convertirse después del faraón en la persona más importante para darle de comer a mucho pueblo, dice la palabra de Dios. El caso de Esther. Esther se convirtió en reina, pero el propósito no era que fuera reina, sino que estuviera al lado del rey Asuero. ¿Por qué? Porque se iba a evitar un genocidio, hermanos, porque estaba el malvado de Acam, que él quería realmente matar a todos los judíos. Y él quería que realmente fueran destruidos de la tierra. Y bueno, Dios prepara todo para que ella se convierta en la reina y ella intercediera ante el rey por su pueblo. Ahora uno puede decir, qué justo. No, qué justo no, porque sabemos que en Dios no hay casualidad, no hay coincidencia, no hay suerte, no hay fortuna. Es el plan de Dios. Podríamos hablar de la mujer samaritana, que justo, uno dice, qué justo que estaba Jesús ahí. No, justo no. Estaba en el plan ya armado de Dios para que esa mujer se convirtiera y llevara el Evangelio, y después toda una ciudad se convirtió. Entonces, nosotros debemos pensar más en esto, mis hermanos. Es importante lo que pensamos. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses que nosotros debemos pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Y empieza diciendo, lo primero que dice que pensemos, es en todo lo verdadero, hermanos. ¿Y dónde vamos a encontrar la verdad? Acá vamos a encontrar la verdad. No hay verdad fuera de esta verdad, hermanos. Y nosotros insistimos con la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo en esa oración al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no hay más verdad que la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta de que nosotros podemos vivir en alegría, a pesar de las dificultades, hermanos. A mí me cuesta hablar de este mensaje, porque yo también tengo mis propias dificultades, mis batallas interiores, mis luchas. Y cada vez que me paro acá, me cuesta hablar de lo que hablo, porque primero me lo estoy hablando a mí, Dios me lo está dando, y Dios me está diciendo, tenés que creer lo que digo, tenés que creerlo. No intentes verlo, créelo. Ahora, ¿en qué se basa la alegría que nos dice el Salmo 97, hermanos? Se basa en quién es Dios y en lo que Él hace en el mundo. Leamos los versículos 2 al 6. Dice allí, nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de Él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Es importante. Yo pensaba, ¿qué significa, le decía al Señor, nubes de oscuridad alrededor de Él? Porque alrededor de Dios todo es oscuro, hermanos. Dios es la única luz. Todo lo que está alrededor de Él es oscuro comparado con la luz que Él tiene. Esa luz que solamente quiere
que nosotros podamos encontrar en Él. Él es la luz. Ahora, ¿por qué nosotros debemos regocijarnos y tener alegría de acuerdo a lo que hemos leído? Bueno, porque estos versículos nos describen lo impresionante que es Dios. Él actúa con justicia y juicio, destruye a sus enemigos, demanda que los que adoran dioses falsos se avergüencen y lo reciban a Él como Dios verdadero. Porque sigue diciendo el versículo 7, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a Él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Y acá dice una razón más por la cual nosotros debemos estar alegres. Versículo 10. Los que amáis a Jehová y aborreced el mal, Él guarda las almas de sus santos. Tenemos que tener esa tranquilidad que Él guarda nuestra alma, hermanos. Él cuida nuestra alma, esa alma que se vivirá eternamente. Entonces nosotros debemos alegrarnos porque Él guarda nuestras almas y nos libra de los impíos. Dice la palabra allí en el versículo 11, la parte final del versículo 10, de manos de los impíos los libras. Y ustedes quizás, como yo, se habrán dado cuenta de cuántas cosas Dios nos ha librado de malas personas, de mala gente. Y cuando digo mala gente, todos somos malos, pero cuando digo mala gente, gente impía, gente que realmente no tiene piedad, gente que no tiene amor por Dios ni por el prójimo. ¿Cuántas veces nos libra, hermano? ¿Cuántas veces nos libra? Y yo pensaba en esta semana, ¿cuánta gente no ama al prójimo? Y pensaba en lo siguiente, las motos que van sin casco, sin patente, esa gente no ama al prójimo porque uno tiene un accidente con una persona de esa y no sabe lo que le espera. Y podríamos hacer una lista extensa de muchas acciones de las personas que no aman al prójimo, por supuesto no aman a Dios, pero no aman al prójimo porque no están pensando que pueden ser los que afecten a otros, no solamente ellos. Entonces uno se da cuenta que esas personas son impías, no respetan las leyes de una ciudad, de una nación, menos van a respetar la ley de Dios. Se la pasan cometiendo infracciones, delitos, maldades, y todo está naturalizado, hermanos. Hoy viniendo para acá vi, a pesar de que es domingo en la mañana, la gente que pasaba en rojo, bicicleta, moto, auto. Pero eso es anarquía, hermanos, eso es anarquía. Es hacer lo que a uno se le antoja. Y como dice acá, luz está sembrada para el justo, porque de la mano de los impíos Él nos libra. Él nos libra. Y por eso debemos estar alegres. Y finalmente, dice acá, ¿por qué debemos estar alegres y alabar al Señor? Fíjense, versículo 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Y termina la palabra, alégrense justos en Jehová y alaben la memoria de su santidad. Esto no es una sugerencia, bueno, si quieren alégrense, si pueden alégrense. No, alégrense, dice acá. Es un mandato, es una orden porque debemos estar alegres porque Dios reina, porque Dios tiene gobierno, tiene el control sobre todo. Por lo tanto, hermanos, tengamos presente esto. Satanás puede venir a molestarnos y pudimos ver algunas cosas que hace Satanás. Pero recordemos siempre, no estamos más bajo el imperio de él, no estamos más bajo el dominio de él. Estamos bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pensemos en esto, luz está sembrada para el justo. ¿Eres justo? ¿Eres justa? Está sembrada luz para tu vida. Alégrense los rectos de corazón, dice acá la palabra de Dios. Alégrense.
Pero estoy en este momento con unas necesidades económicas y familiares y de salud. Y acá dice el salmista, alégrense, porque Dios está al control, Dios tiene el dominio. Porque Él cuida nuestras almas, hermanos, Él cuida nuestras almas. Él se hace cargo, Él las guarda, Él las protege. Pero nosotros tenemos que creerlo, Y debemos alabar la memoria de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y quiere que vivamos en santidad. Por eso, como dije hace un momento, si amamos a Jesús debemos obedecerlo, porque Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Hay alguna duda sobre eso? No. Entonces debemos hacerlo. Y termino con esto, mis hermanos. Debemos rechazar toda forma de pensar que niega el gobierno y el control de Dios del mundo y de nuestras vidas. Debemos rechazar toda forma de pensar así. Debemos rechazar la idea de fatalismo, de inseguridad ante el futuro, de incertidumbre y entregarnos en los brazos de aquel que es el verdadero Rey del mundo y de mi vida. Nuestro único y sabio Dios, dice la palabra de Dios en Judas. Y te pregunto, y por supuesto me lo he preguntado yo, ¿es esta tu actitud ante la vida? ¿Vives alegre o siempre llorando porque tu vida no es la vida de otros, no es la vida de tu vecino, no es la vida de los famosos? Dios nos llama a estar siempre gozosos, hermanos. Lo vimos por este salmo. A regocijarnos siempre, pero a regocijarnos en Él, a regocijarnos en el Señor, no en las cosas temporales que van y vienen, en las cosas temporales que nunca nos van a llenar de vacío, aunque parezca una contradicción esto que digo. La única manera de hacerlo es ver que este mundo está bajo el control de Dios, que todo lo que sucede ha sido decretado por Dios y que su salvación siempre está con nosotros. Amén. Amén.